Muy buenos días. La Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de los Arrayanes les da la bienvenida a esta reunión dominical vía internet, hoy noviembre 29 de 2020. Vamos a orar. Bueno, dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versos 6, 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Señor, damos gracias a ti por este día tan hermoso, tan precioso, Señor. Gracias por el sol radiante, por la lluvia, por el aire, Señor. Gracias por la familia, por los seres amados que nos has dado, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Exaltamos tu santo nombre. Te decimos, Señor, cuán grande y poderoso eres tú, Señor. Gracias porque la paz de Dios es la que cuida nuestro corazón y nuestra mente, Señor, mientras vivamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos terminando este noviembre? Bueno, guiados por el amor de Dios Padre y fortalecidos en la paciencia de su Hijo. Nuestra visión de este 2020 basado en Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Que dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios de una vez. A lo que vinimos vamos, se dice, ¿no? Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Wow. Bueno, esta palabra es así pues contundente en el sentido de que no requiere como mucho análisis. Creo que no necesitamos ir a las palabras originales al griego o si tienen un origen latín. Pienso que aquí está muy claro. Primero, dice aquí, ustedes tienen. Aquí no dice deberían o si quieren. Es un Dice, mandato. dado que Dios los eligió, o sea, somos escogidos por Dios, tenemos que vestirnos de compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien no todas esas características, por lo menos una debería de ser como que este es un cristiano porque tiene bondad, este es un hijo de Dios porque es paciente. Repito, puede que no tengamos todas esas características, pero mire cómo el apóstol Pablo ha de vestirse, es decir, puede que uno no tenga, el caso, es un ejemplo solamente, cuando uno entra a un colegio donde hay un uniforme para educación física, un uniforme de gala, un uniforme para presentaciones, ¿sí? Puede que haya un estudiante que no tenga todos los uniformes porque se le rompió, porque se le dañó, pero si no va con el uniforme de diario, ¿cuál sería el uniforme de diario? Pues mírenlo aquí más adelante, en el versículo 14. Ese debería ser el uniforme de diario de un cristiano. Sobre todo, Vístanse de amor. ahí está. ¿Recuerdan que Jesús dijo, en esto sabrán que ustedes son mis discípulos?
Es que es el amor. A ver, y ya hemos hablado de que no es estarle mandando picos a todo el mundo y corazoncitos, no, es que el amor del que se habla aquí es del fruto del Espíritu, que entre otras cosas tiene algunas de las características que dice arriba. Recuerda que la paciencia, por ejemplo, hace parte del fruto del Espíritu. Y miren lo que dice adelante, al final del versículo 15. Pues como miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Recuerden, Jesús es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿a qué estamos llamados los hermanos cristianos, como nos llamamos? Hola, hermanito Pedro. Hola, hermanita Connie. Pero resulta que termina en eso, en nombres o en adjetivos vacíos. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son llamados a vivir En en paz. paz. Entonces aquí uno sí tiene que revisar, porque si uno lee las cartas del apóstol Pablo, esta de Colosenses, los Corintios, aún en Efesios, aún en Timoteo, Pablo estaba llamando la atención de que no se nota el amor, de que estamos ahí como perros y gatos a veces. Y bueno, resulta que Jesús vino y dice la palabra, como lo vamos a ver más adelante, puso paz entre judíos y gentiles. Pero a veces esa paz no se nota. Yo quiero que estemos ahí muy atentos a lo que el Señor nos está hablando hoy. Porque recuerden nuestro lema para este año, que es Viviendo en santidad como como hijos de hijos. Dios. Y la santidad, pues a los hombres, y sé que a las damas también, porque muchas lo han leído ya el libro de santidad, la autora del libro de santidad nos decía cómo cuando uno recibe al Señor, pues muchas cosas basura de uno sale, pero eso toca llenarlo precisamente con las cualidades de Jesús. Entonces cuando dice, viviendo en santidad como hijos de Dios, o sea, que se nos note. Y la santidad, pues, no es solamente la ausencia de pecado sexual o moral, o que ya no digamos groserías, es también las relaciones entre nosotros, cómo vivimos con los demás, con los que llama la palabra los de afuera, o sea, los no creyentes, cómo nos llevamos con las demás personas, aún con nuestros hermanos en la sangre, cómo estamos. Entonces, cuando habla de que el lema para nosotros es vivir en santidad, pues la enseñanza de hoy tiene que ver con la paz que debe gobernar nuestro corazón. Ese es como el tema o el título que llevaría nuestra enseñanza hoy. La paz que debe gobernar nuestro corazón, porque entre otras cosas hay diferentes paz, o sea, diferentes Como clase de clases, paz. gracias Clase de amor, paz. clases de paz. Porque mire, nuestro gobierno, y no quiero entrar aquí a hablar de política, pero nuestro flamante expresidente recibió un Nobel de la Paz. Y hubo bombos y platillos y se firmó una paz y una negociación de varios años. Y uno mira la situación del país y sí, pues muchos sí entregaron las armas, en muchas partes de nuestro país pues cesaron los problemas, pero paz, paz. Entonces uno sí se preguntaría, bueno, la paz que debe gobernar nuestro corazón, ¿cuál paz? ¿Cuál paz es? ¿Qué clase de paz sería? Entonces vamos a mirar un poquito la palabra del Señor en el significado que se le da a paz en la Biblia. Y hay una palabra ahí en el Antiguo Testamento muy conocida, colegios llevan ese nombre, restaurantes llevan ese nombre, Shalom, Shalom. Bueno, vamos a ver cuál es la paz que debe estar en ti, cuál es la paz que debe estar en mí. Vamos a mirar este mensaje para cada uno de nosotros. Según el diccionario español, la paz tiene cinco acepciones. La primera dice que es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Uno se pregunta, ¿hay paz en Colombia? ¿No existe lucha armada? Bueno, entonces como que ahí no clasifica
ese significado en nuestra realidad. También se dice que es la relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Bueno, Ay, Dios. entonces uno puede entrar a cualquier casa, hasta de un cristiano, hasta de un pastor, y resulta que no se habla con la hija, con el único que habla es con el perro porque le bate la cola, porque dice relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos. Uno diría, ay Señor, que la paz sea contigo. Sí, cómo no. O sea, mire que ni siquiera este significado de lenguaje, pues como que llena las expectativas. Un tercer punto es que es un acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Bueno, sí, seguramente cuando hubo la Segunda Guerra Mundial hubo una paz, nació la OTAN y bueno, y de pronto cuando terminó el problema en el Golfo Pérsico se llegó a unos acuerdos, pero por ahí de vez en cuando una bombita de aquí para allá y una bombita de allá para acá. Entonces ese acuerdo, pues puede que se firme y se hable y salga la foto en el periódico, pero el fin a una guerra, quién sabe. Otro punto, otro concepto de paz es ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Bueno, yo pienso que ese tipo de paz sí la podemos disfrutar. Por ejemplo, quienes hemos tenido la bendición de estar en el cañón del Conveima, en este lugar donde fue el retiro de damas, en Iguayma, ¿es que En sí? Iguayma, Allá se respira esta paz, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento, o en nuestra misma casa. Curiosamente, a veces cuando se va la energía eléctrica, hay paz. Este tipo, ausencia de ruido y ajetreo. Un quinto significado, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. ese es el tipo de paz que el Señor nos ofrece. Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Fíjense que no dice que porque no tiene cerca un conflicto o una inquietud, no, aún en medio del conflicto y la inquietud, esa persona está en paz. ¿Por qué? Porque es un estado de no perturbación, de estar tranquilo A en pesar medio, de, a a pesar pesar de. de. Entonces, mirando así rápidamente, porque no, esto nos llevaría como una conferencia, en el Antiguo Testamento la palabra shalom es tan variado el significado que no es tan fácil traducirla a otra lengua. Los traductores de la 70 se dieron cuenta con eso y yo no sé si echaban suertes, pero para ellos shalom lo tradujeron de 25 maneras diferentes, como paz, como tranquilidad, como desasosiego, en fin. De ahí que un sentido absoluto de shalom, pues la palabra más parecida en español sería paz, pero como vimos los diferentes significados, pues también no, nos traería confusión a veces. En resumen, el shalom hebreo significa bienestar, prosperidad, material y espiritual, tranquilidad, progreso. Es como un estado ideal. Eso lo encontramos tanto significado hacia la comunidad en Éxodo 18:23, no vamos a verlo ahorita, ustedes si tienen tiempo en la semana lo ven, al final esta cita está en la lista, Éxodo 18:23, o sobre el pueblo de Israel también en Primera de Reyes 5:4, en fin, sobre Jerusalén se declara Shalom con sus diferentes significados en los Salmos 76, 122, en varios salmos. En el Nuevo Testamento, aunque para nosotros ya viene, digamos, del origen griego, pues de todos modos sí hay un significado de paz con enfoque hacia el shalom. En Lucas 1:79 y 2:14 hablaba de que llegaba el Mesías y que habría paz, pero recordemos que es otro sentido. Los 70 discípulos, cuando Jesús los envió, les dijo, cuando entren a una casa, digan paz en este hogar, paz en esta casa. Era una forma de saludo y seguramente pues en griego no era la que estoy yo expresando, pero sí la que tiene el significado. Eso lo vemos en los evangelios, Mateo capítulo 10, versículo 13. En fin, van a poder tener tiempo de mirar. Jesús mismo es quien da la paz, aunque no sin lucha. Esto es bien interesante en Juan capítulo 16, 33,
se habla de que Jesús como príncipe de la paz trae la espada. Dice él, yo no vengo a traer paz, vengo a traer espada, porque también a causa de él, recuerde, pues a veces hay confrontación. Mateo 10:34. Voy rápido con las citas porque al final, como les digo, ustedes van a tener manera de anotar. También se habla de que la iglesia en Hechos capítulo 9 avanzaba en paz. Pablo sobre todo se enfoca mucho en la paz que produce Cristo cuando llega a la vida de las personas. Eso está en Romanos 15, en Primera de Corintios, en fin. Pero miren lo que dice Isaías 48:22. Dice, El Señor dice, no hay paz para los malos. con eso tengo una anécdota, pero ya cuando en los 80s habían 90s, en los 90s hubo unas marchas en Bogotá por Jesús, nos invitaron, íbamos de todas las iglesias y yo estaba desempleado y entonces con mi esposa, no sé, el Señor puso en nuestro corazón mandar a hacer unas banderitas que hablaran de que Jesús es paz. Y entonces yo le comenté a mi pastor, Juan Marcos, pastor, es que queremos mandar a hacer unas banderas, pero no estoy seguro de cuál cita, mi pasos dejo, mi pasos doy, ¿cuál cita pongo? Y va mi pastor y me dice, pues ponga la de Isaías 48:22, y yo mandé a hacer la bandera esta, y pues no hay paz para los impíos, decía mi bandera. Pues saben, se vendieron las banderitas, nos quedamos con hartas, pero se vendieron. Pero miren que yo no tenía conocimiento de ese versículo. No va a haber paz mientras los hombres no tengan a Dios en su corazón. Eso es lo que dice Isaías 48:22. No hay paz para los impíos. La nueva traducción lo traduce a los malos. Pero miren lo que dice en Isaías 57:20-21. Recuerden todas estas citas, después se las voy a dar. Pero los que aún me rechazan son como el mar agitado que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. No hay paz para el perverso, dice mi Dios. Imagínate. Entonces, pues nosotros sí intercedemos por nuestra Colombia, ¿cierto? Y estamos llamados a hacerlo, ¿no, amor? Mi amor es Claro. una intercesora y uno sí quiere la paz, pero el Espíritu Santo le dice a uno, pero primero ore, porque me reciban, porque tengan a Cristo en el corazón, porque puede que haya gente con muy buenas intenciones de estar en paz, pero a la primera provocación se les llena la copa muy rápido. Si a los mismos cristianos nos cuesta estar en paz con todo el mundo, imagínense quien no tiene a Cristo. Ese sí que sufre más, porque lo quiere hacer en sus propias fuerzas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que sin Jesús en el corazón No hay no hay paz. paz. O puede que haya por un rato, por un tiempo. Habrá tranquilidad, mano, paz, por raticos. Entonces, fíjate cuán importante es tener claro esto que dice el Señor, porque lo dice en el Antiguo Testamento, que es una declaración dura, pero ¿saben qué? No faltan políticos ni profetas falsos que anuncian paz no habiendo paz. Y desde el Antiguo Testamento el Señor denunciaba eso. Escriba esta cita, Ezequiel 13:10. Ezequiel 13:10 o Jeremías 6:14. Allá va a encontrar cómo el Señor denunciaba a esos falsos profetas que decían todo va a estar bien cuando no iba a estar bien. Y bueno, podríamos mirar más significados del, de la palabra paz en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero antes de seguir adelante con nuestra prédica, es que yo quiero que tengamos claro esto de shalom y paz, para entender de cuál paz es que el Señor quiere que se inunde nuestro corazón. No es la paz que el mundo ofrece, lo dijo Jesús. Hay una cita muy hermosa que ahorita el próximo mes, que ya llegó, pues se actualiza. Isaías 9:6. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Imagínate, llegó el príncipe de paz y Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años porque quería quitarle la vida al príncipe de paz. Esa es la respuesta del mundo
a quien quiere la paz que ofrece Dios. Entonces, una cosa importante para tener en cuenta y seguir adelante, cuando intentamos traer al mundo la paz del Señor, cuando queremos que en la familia se respire la paz del Señor, no siempre nos van a ver con buenos ojos. Va a haber oposición, va a haber rechazo. Cuando nosotros le digamos al impío, al que todavía no conoce a Jesús, sin Cristo no hay paz, nos van a mirar mal, nos van a rechazar, se van a burlar. ¿Por qué? Porque la paz, la verdadera paz, es el resultado del perdón de Dios. Eso lo pueden estudiar esta semana en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, que ya lo hemos visto en otras enseñanzas dominicales. Pero vamos avanzando con nuestra enseñanza de hoy, porque la paz que debe gobernar nuestro corazón es lo que sigue. Esta frase la encontré y creo que resume mucho de lo que vamos a ver más adelante. La paz es la presencia de Dios, no la ausencia de conflictos. Esto es importante entenderlo. El Señor jamás dijo, conmigo van a tener paz y nunca van a tener problemas. No, no, no. Vamos a ver que al contrario, Él hizo una promesa que no nos gusta mucho verlo como promesa, pero que decía realmente cuál es el tipo de paz. ¿Recuerdan uno de los significados? Estado de una persona que está ajena a cualquier conflicto o a cualquier problema. Entonces, ojalá te acuerdes de esto en la próxima tormenta. La paz es la presencia de Dios, no la ausencia de conflictos. Interesante que tengamos en cuenta esto. Entonces, vayamos a la palabra de Dios. Hay una cita que dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Eso está ya en 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo llamaba a hacer las cosas en orden. Hay a veces manifestaciones del Espíritu, hay a veces situaciones en las que, digamos, se sale de un protocolo, pero esto no quiere decir que toda reunión, todo se puede hacer como se quiera, no. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden y el orden trae paz. Entonces, también para que entendamos, Cristo trajo la paz, predicó la paz y es nuestra paz. En Efesios capítulo 2, versículos 14 al 15 leemos. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Mira esto de las divisiones, a veces dentro de la iglesia, en la familia. Eso es obra demoníaca, porque lo que Jesús vino fue a unir. Y dice ahí que hizo de dos pueblos, el judío y el gentil, un solo pueblo que ahora se llama iglesia. Entonces ya vamos a entrar ahora sí en forma, y he ido de afán, repito, con tantas citas, porque son las citas que ustedes van a estar mirando esta semana, Dios mediante. Yo quiero ahora que hagamos un inventario, mi amor. Y aquí tengo que confesarte que cuando yo estaba preparando esto, estaba a solas en este momento, la verdad fue un momento muy difícil, pero que al final trajo paz a mi corazón. Porque, ¿qué inventario vamos a hacer? Primero que todo, ¿qué es un inventario? Es una revisión, un conteo, un registro que se hace o bien para iniciar un negocio o cualquier tipo de proyecto, o bien para presentar un informe y decir en qué estado están las cosas, porque el inventario no se hace solo de mercancía, también se puede hacer inventario de los muebles y de todo lo que uno tiene, del ropero uno puede hacer un inventario, ay, cuántos sacos tengo, cuántos zapatos, ay, un solo par, bueno, gloria a Dios, ¿sí? Pero yo quiero que hoy hagamos una revisión profunda y personal. Si usted está acompañándonos en esta prédica, por favor, intégrese a este ejercicio. Y no necesitamos traer papel y lápiz. Ahora, si lo tiene a mano, mejor. Pero ¿qué vamos a hacer con este inventario? Vamos a revisar
¿Qué hay en nuestro corazón? Porque el título de nuestra enseñanza es La paz que gobierna en tu corazón. ¿Cuál es la paz? El tipo de paz que debe gobernar en nuestro corazón. Y los que leemos la Biblia ya sabemos que de lo que hay en el corazón, habla la boca. Que según lo que yo tengo en el corazón, así me comporto. Entonces, hoy sí es importante que revisemos nuestro corazón. Entonces, yo voy a hacer una oración. Les pido que me acompañen. Yo voy a hablar en primera persona, o sea, como si yo estuviera orando. Bueno, de hecho voy a estar orando, pero es que ya lo hice preparando esta enseñanza. Y después vamos a contestar 3 preguntas. Pero yo no quiero que me conteste preguntas como para el pastor o para que su esposa o sus hijos la vean o para que usted mismo se dé consuelo. Yo quiero que seamos sinceros, porque si yo he tenido problemas en mi pecho, si me ha dolido el corazón y voy al médico y el médico me ausculta o como se llama, me escucha mi corazón y me ordena exámenes, pero me hace preguntas, ¿usted ha tenido ahogo? ¿Le ha tenido dificultad respiratoria? Y yo le digo, no, todo bien. Pues ¿a quién estoy engañando? ¿Al médico? No. Pues hoy el Espíritu Santo quiere entrar a tu corazón, a mi corazón y obrar un milagro. ¿Qué mejor manera de terminar un 2020 tan difícil, tan diferente, que revisando nuestro corazón para ver qué motiva mi paz o la ausencia de la misma? Vamos a orar. Señor, yo te pido en el amor de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que me permitas revisar mi corazón y ser sincero conmigo mismo, contigo también, aunque tú conoces mi corazón mejor que nadie. Señor, por favor, que yo sepa contestar esas preguntas con toda sinceridad, delante de ti, sin querer impresionar a nadie, mucho menos a ti. A ti nada te impresiona, Señor. Padre, por favor, guíanos a ser sinceros. Queremos experimentar la paz que tú ofreces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí están las 3 preguntas. ¿Quién controla mi corazón? Si fuera una pregunta de respuesta múltiple, tendríamos A, Pedro, B, el Espíritu Santo, C, el demonio, D, el mundo, E, todas las anteriores. ¿Quién controla mi corazón? En los momentos de provocación, cuando alguien te ofende, cuando te quieren quitar algo que es tuyo o que consideras tuyo, cuando sabes que esa persona que te está sonriendo ha hablado mal de ti, ¿quién controla tu corazón? Yo quiero que tú revises eso. ¿Quién está controlando mi corazón? Porque yo puedo decir muchas cosas lindas. No, desde que recibí el Señor, a mí me controla el Espíritu Santo. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Creo que está en el lugar equivocado. Pero cada quien tiene la respuesta correcta. ¿Quién controla mi corazón? Noten que puse las preguntas en primera persona para no hacerles creer que yo estoy de este lado. Yo también tengo que hacer ese inventario. Y saben, este es un inventario que se debe hacer a diario. ¿Quién controla mi corazón? La segunda, ¿qué tengo en mis pensamientos y recuerdos? ¿Qué hay en mi mente de continuo? 1990, cuando una persona me dijo que yo era un ladrón. 1959, cuando mi tío me pegó una fuetera sin derecho. ¿Qué tengo en mis pensamientos y recuerdos? O tengo el momento en que recibí al Señor, el momento en que me hizo libre del alcohol. ¿Qué tengo en mis pensamientos? En mi diario vivir. ¿Cómo me levanto yo pensando en qué? Hoy sí no me voy a dejar más de fulanito. Hoy lo voy a poner en su sitio. Leí una frase. En lugar de tratar de poner a todos en su sitio, ¿por qué no te pones en lugar de esa persona? En sus zapatos. Y la tercera pregunta, y esta es clave, que seas sincero, sincera. ¿Qué sentimientos me llevan a tomar decisiones?
¿Qué me mueve a mí en el momento de tomar decisiones? De todo tipo. ¿Tú tienes algún comentario a las preguntas? ¿No? Ok. ¿Qué pasa si uno hace un inventario para quienes han tenido negocio o han administrado un negocio? ¿Qué pasa cuando no estamos contentos con la mercancía que hay en la bodega? Porque está vencida, porque está deteriorada, porque es maloliente. ¿Qué hace normalmente uno cuando descubre en un inventario cosas que no deberían de estar ahí? Sacarlas. Sacarlas, salir de eso. Lo más sabio es salir de lo que no queremos, pero no podemos dejar las estanterías vacías. Tenemos que hacer una renovación, una actualización. Pues igual sucede. Si cuando hagas este inventario de tu corazón, de tus pensamientos, de tus sentimientos, pues es muy fácil. Si el Espíritu Santo nos dice, ya suelte eso, ya eso está dañando su vida, va a ser imposible que usted tenga paz mientras tenga ese recuerdo de que le quitaron, de que le ofendieron, de que le hicieron. Pues va a ser muy difícil. Por eso vamos a ver, y estas citas sí las vamos a estar mirando, 7 características de un corazón gobernado por la paz que proviene de Cristo. No por la paz del mundo, que ya como ya vimos está condicionada a muchas cosas, un día sí, un día no, no. 7 características de un corazón gobernado por la paz que sobrepasa, que proviene de Cristo. Entonces vamos a ver la primera de esas 7 características. La primera, no sufre ansiedad por nada, sino que confía en Dios. Esa es la primera característica de un corazón gobernado por la paz que proviene de Cristo. ¿Y qué dice Filipenses 4, versículos 6 y 7? No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó esta cita antes de este momento? ¿Cuándo fue la última vez? Con ella inicié. Con ella inició, mi amor, esta reunión. Esta cita no la sabemos, se la decimos a todo el mundo que nos cuenta que está preocupado o que notamos que su cara se le nota la angustia. ¿Qué le decimos? No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Por qué? Porque es el estado ideal de un corazón que está gobernado por la paz que proviene de Cristo. La pregunta es, ¿y si nosotros no sabemos el versículo, por qué no aplicamos eso para nuestra vida? Yo te voy a decir la respuesta. Porque la ansiedad, la preocupación, el afán y otros sentimientos similares son inevitables muchas veces. Cuando uno lee las noticias, en estos días yo le decía a mi amor, vamos a ver el noticiero. Ay, no, malas noticias. ¿Por qué? Porque uno no quiere estar angustiado, preocupado, afanado. Pero a veces es inevitable, así uno no escuche noticieros. Porque lo llama alguien de la familia y le cuenta, o porque uno mismo está pasando por un momento difícil. La cosa es que con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos reaccionar. Escúchame, reaccionar. O sea, es inevitable que llegue la ansiedad, pero yo sí puedo, con la ayuda del Espíritu Santo, no en mis fuerzas, reaccionar y llevar todas esas cargas a las manos del Señor. O sea, estoy preocupado, sí, pero me dice, no se preocupe por nada. ¿Por qué? Porque yo tengo que orar. La oración parece un ejercicio tonto, elemental, básico. No, es la esencia de la vida cristiana. Y cuando yo tengo angustia y yo voy con esa carga delante del Señor, el Señor empieza a aliviar mi carga. Estos sentimientos llegan, hermanos. La angustia, el afán. Pero si dejamos que permanezcan en nuestro corazón, escúchame, no solo nos van a robar la paz, sino que poco a poco minan nuestra fe.
Si yo no voy al Señor con 20 kilos de carga, menos lo voy a hacer cuando ya tenga 100 kilos encima. ¿Me doy a entender? Es en el momento en que siento la ansiedad que debo ir delante del Señor. ¿Y qué sucede con esto? Que si yo pongo delante del Señor mi necesidad, mi angustia, mi temor, dice que la paz de Dios cuidará mi corazón y mi mente. ¿Cómo va a cuidar el Señor mi corazón y mi mente? Pues voy a estar descansando en Él y esperando en Él, porque sé Esperando en que Él Él. es mi papá y tiene lo mejor para mí. Entonces, la ansiedad puede aparecer en nuestros pensamientos, pero solo si la dejamos ahí, se va a convertir en nosotros en una angustia, en una preocupación. O sea, la pregunta viene, ay, ¿con qué voy a pagar el recibo? Pero si yo sigo, ¿con qué voy a pagar? Esto se va a volver para mí un problema. Más bien, Señor, muéstrame qué hacer. Y voy a Él y confío en Dios. Eso me va a traer paz. Atención, no es que si Dios me dice, vaya, trabaje una hora y va a tener la plata, ay no, Señor, otra opción, donde no me toque hacer nada. No, seguramente el Señor nos va a mostrar que necesitamos ser esforzados y valientes, pero nos va a quitar la angustia, porque la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, ni en los buenos sentimientos o en la ausencia del conflicto como lo que veíamos. La paz viene de saber que Dios tiene el control. Permitamos que la paz de Dios proteja nuestro corazón de toda ansiedad. Eso es importante, que le permitamos a Él que nos guarde, no solo de tener ansiedad, sino hasta de una úlcera, problemas físicos a causa del estrés. Una segunda característica de un corazón gobernado por la paz que proviene de Cristo es que no duda de que Dios tiene el control. Un corazón con la paz de Dios tiene la certeza de que el Señor está en control. Yo sé que son oraciones bien fundamentadas, pero a veces decimos, Señor, toma el control. No, realmente lo que uno debería decir es, Señor, yo no quiero tratar de controlar porque no puedo. Yo confío en ti. ¿Cómo le va a decir uno al Dios Todopoderoso que tome el control? Él lo tiene. Lo que pasa es que nosotros no le cedemos el control de nuestra vida muchas veces. Marcos 4, 35, 39. Leemos. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas estaban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces, bueno, qué pena, yo dije Marcos capítulo 4, versículos 35 al 40, pero realmente hasta el 41, creo, 49, pero es hasta el 40, es hasta ahí que quisimos compartir al respecto. Es importante entender una cosa, que jamás, repito, Jesús dijo que no íbamos a tener problemas. Los discípulos necesitaban descansar, habían tenido un día movido y esperaban que todo estuviera tranquilo. Además, Jesús iba con ellos. Entonces, ¿qué les afanaba? En la vida cristiana posiblemente se experimentan más tiempos tormentosos que de calma, o por lo menos nos marcan más los tiempos tormentosos. Como seguidores de Cristo, debemos prepararnos para enfrentar las tormentas que indudablemente un día llegarán. Repito, los discípulos pensaron que iba a ser un viaje tranquilo, pero tuvieron que enfrentar una terrible tormenta. Y atención porque un día comentábamos eso, ¿no? La mayoría de los que estaban en esa barca eran pescadores. Su profesión era pescadores, tal vez desde niños tuvieron que navegar y tal vez se enfrentaron tormentas. ¿O no? ¿Qué creen ustedes?
Pero mire lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Es importante entender esta promesa. Les he dicho todo lo anterior para que, ¿qué? Para que tengan paz. Y entonces viene y suelta esa aseveración. Y está hablando el Hijo de Dios. Aquí en el mundo tendrán muchas tormentas. Aquí en el mundo tendrán familiares que los van a ofender, que los van a agredir. Aquí en el mundo habrán hermanitos en la fe que le van a hacer la vida cuadritos. Aquí en el mundo tendrán muchas dificultades. Pero anímense. Muchas veces pensamos que las dificultades vienen porque Dios nos está castigando por algún pecado que no le hemos confesado. Y puede ser, pero no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque en el mundo hay aflicción. En un mundo injusto, en un mundo que vive de espaldas al Señor, ¿cómo esperamos que haya justicia si el mundo es injusto? ¿Cómo esperamos que en el mundo haya transparencia cuando en el mundo reina el padre de la mentira? ¿Cómo esperamos cosechar amor cuando ni siquiera nosotros, los hijos de Dios, estamos sembrando amor? Entonces, y bueno, ¿cómo esperamos que en nuestra familia haya paz si dentro de mi casa, qué ejemplo estoy dando yo a mis hijos o a las personas que me rodean? Entonces, si en mi casa no hay paz, ¿cómo espero que se transmita la paz? pero es importante que no nos demos por vencidos ante la presión, permanezcamos firmes y levantémonos en caso de caer. Confiando en Cristo, oremos, mantengámonos en fe y sigamos adelante. Cuando se aproxime la tempestad, hay tempestades que no avisan, pero otras sí. Uno a veces ve las nubes negras. No sé si les ha pasado, pero a veces uno se levanta, ora o corre, o en fin, y tiene como esa presión en el pecho. Ay, Señor, algo va a pasar. Y entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Orar. ¿Ir y tomar agüita de berenjena o algo? Orar, No, orar, Señor, sea lo que sea, guárdame. Si es conmigo, si es con un familiar, protégelo, Guárdanos, bendícelo. protégenos. Y miren, es el momento de orar por los enemigos, cuando sientas esa opresión en el pecho. En esta historia de la tormenta, los discípulos todavía no conocían lo suficiente acerca de Jesús, pero nosotros no podemos valernos de esa excusa. Porque aunque ellos tuvieron el privilegio de convivir 3 años con él, no entendieron muchas de las cosas que Jesús dijo e hizo. Nosotros sí, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos ha aclarado muchas cosas, no todas. Pero ya lo dije, algunos de ellos eran pescadores y ya habían tenido que enfrentar tormentas, pero sin Jesús. Ahora tenían a Jesús ahí y acudieron a él. Y mira, hoy en este verso 40, el Señor te está diciendo a ti, en tu dificultad, en tu problema, en tu situación difícil que estés pasando, en tu momento que estés tan duro que estés viviendo ahora, el Señor te dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Confiemos en el Señor y aferrémonos a Él. Vamos a salir adelante y Dios tiene el control de todas las cosas. Ok. Venga, porque yo hice por aquí un mal, ahora no sé qué pasó, pero bueno. Ok, ay, Señor. El punto 3. La tercera característica. No olvida las bendiciones de Dios y sus respuestas a las oraciones. Es decir, a veces tenemos excelente memoria para recordar lo malo, pero se nos olvida las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios en el pasado. Entonces vamos a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice allí: No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Interesante, ¿no? El Señor nos ha hablado hoy 3 veces. Cuando mi amor inició la reunión, hace un momento hablábamos de Filipenses 4 y ahora nos enfocamos en el versículo 6. En cambio, oren y díganle todo lo que necesita y denle gracias. Anoche tuvimos, antenoche, el viernes, tuvimos la reunión de gratitud, de alabanza y de adoración y escuchamos unos testimonios hermosos. Cómo aún en medio de la tormenta podemos darle gracias a Dios porque hemos sobrevivido a las tormentas pasadas o inclusive a la que estemos enfrentando. Fe y gratitud en Dios nos van a permitir disfrutar de su paz. Fe y gratitud tienen que ir de la mano una de la otra. La cuarta característica. Se manifiesta en todas las relaciones. Ay. Salmo 34:14 y Romanos 12:18. Ay, el Señor aquí se nos va a meter Todas al las rancho. relaciones. Una paz que viene de Cristo en el corazón de una persona debe producir paz con todos. En todas las... Ay, no, es que el Señor me pida que con ella, pero con aquel, ay, sí, no, pues qué pena. Vamos a mirar qué dice el Salmo 34:14. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. ¿Qué dice el último renglón, mi amor? Ay, Señor, esfuérzate por Es mantenerla. que uno dice, ay, pero es que yo ya lo llamé, yo ya le escribí, yo ya le dije. ¿Qué dice? Esfuérzate por mantenerla. Nosotros debemos dar el paso, ya la otra persona verá qué hacer, pero extender nuestra mano para que haya paz. Pero recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro, 70 veces 7, porque es que uno puede decir, no, es que yo lo llamé y me colgó. No, eso no fue un esfuerzo, eso fue un intento. Y el apóstol Pablo nos lo vuelve a recordar. Esta misma idea la puso él en Romanos 12, versículo 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, no con algunos. Hay Con quienes todos. piensan que la paz no cuesta, que eso es, Señor, en el nombre de Jesús quiero echar fuera todo espíritu de conflicto. No es tan sencillo, porque si la cosa es por un espíritu, seguramente sí, una oración de liberación va a limpiar. Pero cuando es un corazón así herido y que ha guardado y Amargado, aguardado, resentido. como el tuyo o como el mío muchas veces. Mira, David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y David en ese salmo declara que debemos esforzarnos para mantener la paz. ¿Tú crees que para él era fácil seguir respetando la corona de Saúl, sabiendo que Saúl lo quería matar? ¿Tú crees que no tuvo que hacer un esfuerzo para estar en paz? Y yo te digo que él estuvo en paz siempre con Saúl. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad de matarlo no lo hizo. Ajá. Y cuando se enteró que había muerto lloró amargamente. Luego David sí nos da un ejemplo. Ahora nos reconoce que tuvo que hacer un gran esfuerzo. Y Pablo repite este pensamiento en sus cartas. Escúchame lo que voy a decirte, mi hermano, mi hermana. Una persona que quiere la paz no puede ser pleitista ni conflictiva. O sea, si realmente yo quiero la paz, no debo de ser poner pleito y conflicto y crear conflicto y polémica por una y otro asunto, porque realmente ahí no querría la paz. Yo te voy a decir algo. Si a ti te cuesta renunciar a tus derechos, si a ti te cuesta renunciar a tu dignidad, que no debe ser pisoteada, te voy a decir, tu orgullo es más grande que tu amor por Dios. Y perdóname. Y el Señor nos pide que seamos humildes. Por eso es que necesitamos la humildad, para poder perdonar, para poder resistir, para poder avanzar. Las buenas relaciones entre hermanos en la fe o entre compañeros de trabajo o entre miembros de la familia son el resultado de nuestros esfuerzos por procurar la paz. Mira, el Espíritu Santo hace lo que no es posible para ti. No le dejemos en las manos del Espíritu Santo algo que Dios te llama a hacer. ¿Sabes qué es? Humillarte con tal de conseguir la paz. Porque Jesús lo hizo. Jesús se humilló
Era el Hijo de Dios y renunció a todos esos derechos y se humilló para tener la paz, obtener la paz entre los hombres y Dios. Así de sencillo. Y Jesús no te está pidiendo, o mejor, el Señor te está pidiendo mucho menos que ir a la cruz. Te está pidiendo que renuncies a tus derechos, que tu dignidad no es lo más importante es la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, esto es un esfuerzo diario. Así como hemos declarado que la santidad es una tarea diaria, pues la paz que quiere gobernar tu corazón, la paz que proviene de Cristo, es un esfuerzo para vivir cada día en paz con los demás. Hagamos nuestra parte, esforzados y valientes. El Espíritu Santo hará lo de él. Mejor dicho, tú trabaja en ti, el Espíritu Santo va a trabajar en el otro. Pero por eso dice, en lo que dependa de ti. Estar en paz con todos. Bueno, vamos rápidamente a la quinta característica. Que dice, solo depende de Cristo. Entonces, un corazón que es gobernado por la paz, solo depende de Cristo. Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Ya nos había dicho esta cita el Señor en otra característica, pero mira, ay Señor, esta palabra, que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo te la recuerde y nos la recuerde en esos momentos en que queremos botar la toalla, en esos momentos de desánimo, en esos momentos que decimos, no, esto no es posible. Es una palabra de ánimo que dice, pero anímense. Jesús le dice esta palabra a sus discípulos de entonces y de ahora. Cobra ánimo. Vamos para adelante, en colombiano coloquial. El Señor nos está diciendo, como se lo dijo a ellos, que enfrentarían muchas dificultades, pero que no lo harían solo. De igual manera Jesús nos dice hoy, yo no los voy a abandonar en ese campo de batalla. Tenemos que recordar que Jesucristo ya obtuvo la victoria y que podemos tener su paz en los tiempos más difíciles. Aún en la situación más dura, pero el Señor está ahí. Y Él dice, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor. Así es. Miren lo importante, por ejemplo, en las pérdidas de los seres queridos. Mi esposita acaba de perder a su mamita y seguramente pues la ha llorado y la va a llorar, pero saben, mi esposa tiene paz. Otras personas cuando pierden un ser querido sienten angustia, carga todo el tiempo y lloran muchas veces por tristeza, pero también por la conciencia, por cosas. ¿Quién le da la paz a mi esposa? ¿Agüitas? ¿Terapias? No, la presencia del Señor en su corazón. Yo lo viví con mis padres. Cuando mi madre murió, yo no conocía al Señor. Cuando mi padre murió, ya conocía de Cristo. Y en los dos casos los lloré y los sigo llorando. Pero cuando partió mi papito, para mí pues fue muy duro porque ya, yo soy hijo único y ya, se fue mi viejo. Tuve paz, dolor, tristeza, sí. Pero recuerdan, aún en medio de las tormentas, el Señor nos da la paz. La sexta característica de un corazón gobernado por la paz hace parte del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Que entendamos que esto no es de la noche a la mañana, ni yendo a un retiro, ni después de un ayuno. Esto es el resultado de la presencia del Señor en nuestras vidas. Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. El fruto del Espíritu es la obra del Espíritu Santo que se produce en nosotros asomando características que reflejan la naturaleza de Cristo. Atrás decíamos que depende de Cristo, por supuesto, pero es la manera en que el Espíritu Santo empieza como a hacernos aparecer las naranjas del naranjo al cual decimos pertenecer. Porque yo puedo decir que yo soy de un árbol de naranjo, pero si no sale el primer fruto, pues sí. No podemos obtener esas características del Señor sin estar unidos a Cristo
y entregados al Espíritu Santo. De ahí la importancia de que todos los días pidamos al Espíritu Santo que esté en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es maestro y fue el consolador, el que el Señor nos dejó. Pidamos al Espíritu Santo que esté en nuestra vida, que nos guíe, que nos enseñe, que nos corrija. Y Él está ahí. Y ahí es cuando vamos a producir, el tener en nosotros el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad y la fidelidad. Para nosotros tener todas esas características de Cristo es vital, como acaba de decir mi amada, el Espíritu Santo. Pero también es muy importante conocer, amar, recordar e imitar a Jesús. Es decir, Total. es meternos en la vida de Jesús, los Ujú. evangelios, y conocerlo y mirar cómo reaccionó él cuando le dijeron, mire que esa vieja es una pecadora, cómo reaccionó él cuando le decía, no, con usted para las que sea, cómo reaccionó él cuando decía, no, es que usted echa fuera demonios en el nombre del diablo, cómo reaccionó Jesús. Entonces, una pregunta adicional al inventario, ¿recuerdan el inventario? ¿Estás experimentando el fruto del Espíritu Santo en tu vida a diario? Interesante. Vamos a la última característica de un corazón gobernado por la paz que proviene de Cristo. Promueve la paz entre otros. Santiago 3:18. ¡Wow! ¿Tú promueves la paz? ¿Yo promuevo la paz entre otros? ¿Qué dice Santiago Y los que 3:18? procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué clase de semillas siembras tú? ¿El chisme? ¿La murmuración? Oye, amor, si sabes lo que está diciendo fulanita de tal de ti, ¿qué crees que esa semilla va a producir en mi esposa? Ujú. ¿Qué produce el que yo reenvíe noticias acerca del COVID-19 que recibo sin confirmar y que causan desasosiego y que roban la paz? ¿Qué creen que voy a producir si yo mando una noticia que dice que la vacuna lo que hace es que le da a uno la enfermedad? ¿Qué creen que voy a hacer? O si promuevo que no se debe usar tapabocas y que todo eso es mentira. ¿Qué semillas estoy sembrando yo? Y entonces aquí la palabra es muy clara y dice que si yo siembro semillas de paz, voy a cosechar paz. Atención, la paz que proviene de Cristo. ¿Conoces a alguien que se considera sabio, pero actúa como necio? Que dice amén, gloria a Dios, aleluya, pero a veces, explota con una facilidad o está hablando mucho de los demás o critica todo lo que los demás hacen. Mira, la sabiduría verdadera se conoce en el carácter de una persona. Y ya esto lo dijimos algún día. Ahora entonces no vamos a buscar la perfección en todos los hermanos en la fe. No, busquémosla en nosotros. Miremos cómo son nuestras reacciones, cómo es nuestro carácter en las pruebas. Ahorita hablábamos de las naranjas. ¿Cómo se conoce un naranjo para quienes vivimos en la ciudad? Pues porque vemos naranjas colgadas en las ramas. Por eso es importante el inventario diario. ¿Qué tienes tú en las ramas, ¿cómo se llama? En el follaje. ¿Cuál es tu fruto? Porque la necedad, mira, conduce al desorden, pero la sabiduría conduce, como decía mi amor hace un momento, a la paz y a la bondad. Otra pregunta. ¿Te sientes tentado o tentada a complicar los conflictos? Es decir, cuando tú ves que una pareja está a punto de separarse, entonces tú te acuerdas de una mirada que te hizo el tipo hace 2, 3 años, un 31 de diciembre allá, y entonces tú llamas a la señora, ay, sí, él es perro porque es que a mí una vez me miró. Tú haces, o sea, te sientes tentado a hacerlo, a esparcir rumores que inquietan o causan zozobra, o tiendes a prolongar la discordia. Ay, mija, ¿eso qué lo va a llamar? Él fue el que la ofendió, pues que la llame él. ¿Son tus comentarios? Porque mira, las palabras alentadoras, amables, sabias, escogidas con cuidado, esas son las semillas de paz. Por allá dice en el Evangelio en Mateo capítulo 5, versículo 9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bueno, mis amados, llegó el momento de orar y pues hay una oración que yo no quiero que la recemos
pero es que me impactó desde la primera vez que la vi y quiero que la oremos y luego sí vamos a orar como el Señor ponga en nuestro corazón. Amado Dios, hoy te pido que por favor me des tu mano para seguir adelante, grandeza de espíritu para perdonar, sabiduría para no caer y fe para levantarme si es que alguna vez tropiezo. Amén. Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre, por esta palabra tan preciosa del día de hoy, Señor. Gracias, amado Señor, porque en mí esté la paz, Señor. Gracias porque yo pueda ser esa persona que transmita, que lleve paz, Señor. Gracias, Rey del Cielo, porque con la sabiduría que viene de ti, Señor, pueda ser yo ese ser utilizado, Señor mío, para llevar paz, para transmitir, Señor, lo que tú nos llenas, Señor, lo que tú nos hablas, Padre Celestial. Gracias porque la paz que debe gobernar nuestro corazón, Señor, es la que tú nos das, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque yo pueda ser humilde, Señor. Dame, Señor, esa capacidad de amar, de perdonar, Señor, de extender mi mano, Señor, para que haya paz en mi familia, en mi entorno, en el mundo, Señor. Gracias, Dios, porque yo no le eche leña al fuego, Señor, sino que sea esa persona, ese ser que lleva la paz. En cuanto a mí esté, llevar la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les guarde y les bendiga. Bueno, aquí están las citas. Como ven, son hartas. Algunas son un solo versículo, otras no. Igual, se las haremos llegar, la tendremos en un momento en nuestra reunión, en nuestro encuentro, pero todas hablan de las diferentes clases de paz, cómo hallarla y cómo la paz que nos ofrece el Señor está por fuera de las circunstancias. Esas son las citas que tenemos alrededor del tema de hoy. Y mis amados, ahora les invito a que pongan mucha atención al siguiente invitación que recibimos de una de nuestras adoradoras, miembros del grupo de alabanza de nuestra iglesia. Nos vemos en un momento, estén pendientes, tan pronto termine la alabanza, del enlace para nuestro encuentro dominical. El Señor nos bendiga. La paz sea contigo. Buenos días. Estamos reunidos hoy, convocados por nuestro Santo Padre, que sea la oportunidad para honrarlo, adorarlo, alabarlo y darle las gracias por todo lo que nos ayuda, por todo lo que nos cuida, porque nos ha dado la vida, porque nos continúa con salud, con bienestar y ayudándonos en nuestras luchas. Esta es la oportunidad para recordar en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. Gracias, Padre, porque tú diste a tu único Hijo por nosotros, porque tenemos ese ejemplo de lo que es el buen comportamiento, porque tenemos la palabra escrita para estudiarla y porque estás tú ahí pendiente de nuestras luchas y nuestras debilidades. Gracias porque podemos recurrir a ti para confesarte nuestros pecados y eres tú misericordioso para ayudarnos, porque si entregamos las cosas a ti, tú nos sacas adelante. Gracias. Gracias porque tú respondes en tu tiempo y nos ayudas y nos guías. Bendice nuestra congregación. Gracias por esta oportunidad de vernos, de escucharnos y que eres tú hablando por medio de los pastores, por medio de las personas que nos reunimos y por medio de la música. Gracias. En nombre de Jesucristo. Amén.